A mí me pasó en Claro, casa. en casa. Yo nací en una casa donde la casa de mis abuelos estaba adelante, había un patio y estaba la casa de mis padres atrás. Un típico patio con parra, ¿viste? Una parrilla donde hacían asado y ahí crecí. Así que imagínate. Y la rusa me dijo una vez, usted tiene que bailar el tango. El tango tiene que bailar usted. Porque yo bailaba otras cosas. Ajá. Estaba en la escuela de danza, danzas latinoamericanas y jazz y todo. Me encantaba bailar y me llevaron, mis viejos me llevaron. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Empecé a los 7. Me estaban también te enseñando, yo enseñaban. estaba aprendiendo. Fue una buena formación, 5 horas por día, todos los días. Pero en casa estaba el tango, era otra cosa, no tenía nada que ver con eso. Así que me tenían que convencer de que el tango, y yo me sentaba con mis primas y los mirábamos bailar. Yo me quedaba alucinada, no podía ser. La rusa, dijiste. La rusa, Víctor fue la persona, junto a mis abuelos, que fue lo primero que yo vi. Ajá. Y- Orillero, así. Orillero, De primera. y él traía alegría a casa. Él traía alegría. Cada vez que venía él se armaba el baile, se armaba la fiesta. Y hace poquito se fue de este mundo, pero no se fue. Vos fuiste las últimas de bailar con él, ¿no? Bailé mucho de chica y Claro. hace unos años también. Y bueno, durante la pandemia estuvo en casa bailando conmigo. Pero sí son las primeras imágenes. O sea que por ese hombre y por mis abuelos yo bailo el tango. Y por mis padres y mi entorno exigente que me acompañaron, ¿no? Claro. Pero... Tu papá no bailaba, pero... No, por una cuestión generacional, Ajá. ¿no? Pero le gustaba el tanguero, ¿no? Claro, La sí, no, a música. él le gustaba, tanto a mi papá como a mi mamá, el arte. Que ellos querían, además veían que yo estaba estaba ilusionada con bailar, ¿no? Y así se lo demostraba de chiquita a eso. Qué lindo eso, ¿no? Porque la gente cuando das clases, ¿no? Piensa tanto en la técnica y en tantas cosas que en algún momento los tenés que parar, ¿no? Es decir, conectá con eso, ¿no? Con ese chico que le gustaba bailar. Bueno, yo me conecté con esa chica que le gustaba bailar y hice esta película. Ajá. Entonces, es como que encontré algo aún más profundo, bueno, por una crisis, ¿no? Que me pasó en mi vida, ¿no? Y entonces siempre hay ahí una niña con ese patio, con esa casa, Claro. y que yo no Mirando puedo... a la rusa. Y la rusa, las primeras piernas que vi, y bailando con él, antes de ayer, anoche. Era la imagen de ella y el negro. Entonces, no sé, vienen a mis pies, a mi corazón, a mis imágenes, no sé. Loquísimo, ¿no? A él le deben pasar muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y viste, todos como charlábamos el otro día, viste, todos tenemos una imagen y todos tenemos una referencia, viste, lo que hablábamos de la foto con Indio Manso. Total. Sí. Viste, son cosas, viste, te escuchás una música o te tenés una sensación, tenés esa imagen, ¿no? Sí, un golpe directo al corazón, ¡pah! Te llega la imagen. ¿Cuál es la tuya? Así que Y depende. depende. Depende de qué tango, depende de qué momento, ¿no? El otro día bailamos Indio Manso y yo me acordaba, siempre me pasa eso, así, del Salón Recuerdo, de Portalea en el Salón Recuerdo, ahí en la calle Moscón y Nazca, ¿viste? Que salía a bailar Portalea. Barrio. Y todo el mundo, la gente no salía a bailar para verlo bailar a Portalea. Claro. La En gente... Sunderland también pasaba cuando bailaba ¿Sí? Portalea. Yo ahí en Nazca no lo vi porque si bien vivía cerca no fui nunca, pero en Sunderland sí. Sí, la gente se paraba para verlo bailar, el respeto del respeto el respeto de lo que sabían, ¿no? Que bueno, hoy eso cambió mucho. Pasó una vez también en Sunderland que empezó a bailar, los Sieri empezaron a bailar en la pista, venían de alguna gira seguramente, y se abrió todo el mundo, se quedaron mirando primero, después vamos a sentarnos, ¿viste?
Claro. Esa cosa que... Es que eso era para mirar. Era para Había mirar. que Eran mirar. las exhibiciones de verdad, ¿no? Exactamente. Claro. Yo creo que las exhibiciones en la milonga lo inculcaron los organizadores que quizás necesitaban atraer turismo, pero el turismo se puede atraer de otra manera también. ¿Cierto? Y hoy en día es el show de la milonga. Y la verdad es que lo que yo vi desde pequeña, no, el que bailaba, el que daba exhibición era porque había que verlo. Había que ver a ese señor bailar, a esas dos personas bailando.